Hola, ¿qué tal? Soy Leti de Madres al Diván y Caro Gómez también nos acompaña. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Sandra Lara, que además de ser mi amiga, colega y bueno, también conocida de Caro, y hemos estado en distintos formatos como pues la maestría, coincidimos en la maestría. No, en la formación. En la formación. En la las formación. Tres en la formación. Sí, las tres en la formación como psicoanalistas. Sí. Entonces, pues bueno, estamos muy contentas, Sandra, de tenerte aquí con nosotros hoy para hablar de un tema que nos parece muy importante de retomar, que es la salud mental en los niños. Y bueno, yo veo, Caro, Sandra, no sé si ustedes también compartan la idea, que actualmente a veces se puede ver que el hecho de que vayan los niños a terapia, como que todavía hay como ciertos, pues no sé si mitos o como que a veces se ve como algo malo, ¿no? Como algo malo, como papás nos podemos llegar a sentir, estaremos fallando o porque mi hijo tiene que tomar terapia. Y pues bueno, se ha visto que también es algo que puede ser para mejorar su desarrollo, para comprenderlo mejor. Incluso la terapia infantil puede llegar a ser un espacio, yo diría lúdico, digo, no sé si esté bien dicho como, porque bueno, ella es terapeuta infantil, pero a mí me parece así como que puede llegar a ser un espacio muy enriquecedor, para los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, justo por eso la invitada de hoy, que ella, pues bueno, ya con los años de experiencia en el trabajo con niños, quisimos aprovechar, Sandra, para hacerte algunas preguntas y que los papás puedan entender un poco más sobre qué es esto de la terapia para niños, qué diferencias hay, porque claro que no es lo mismo trabajar con un adulto que con un niño. Algunos comentarios que yo he escuchado, por ejemplo, es que van a jugar nada más, ¿no? A mí me pasó hace mucho tiempo que mi sobrino, Manu, ya tiene, bueno, Manu no creo que me vea, pero bueno, le iba a mandar saludos. Bueno, él tiene ya 17 años y me acuerdo que él pasó por un proceso, sus papás se separaron y él empezó a ir a terapia, ¿no? Bueno, yo le recomendé a mi hermana y me decía a mi hermana una vez, no, pues que se la pasó dormido toda la sesión, ¿no? Que se acostó en el diván, el niño que a veces no es para ellos el diván, pues, pero... Entonces yo le decía que justo eso era para elaborar algo él, ¿no? Incluso, le digo, que durmió y que después se levantó y que dibujó ciertas cosas, pero a veces desde el desconocimiento se puede ver como que ¿por qué eso funciona? ¿Por qué los niños con jugar? ¿Por qué los niños con acostarse? Ya se está trabajando algo, ¿no? Entonces, igual me gustaría empezar por ahí, Sandra, como por la técnica, cómo se trabaja y estas diferencias con los adultos. Mira, se me hace bien interesante ahora sí que retomar cuál es el papel del juego en el desarrollo de los niños. Una, porque el juego creo que actualmente está muy poco valorado socialmente, porque implica un espacio de ocio en una sociedad que valora más la productividad. Claro. Y a veces no la productividad, sino la hiperproductividad, ¿no? Entonces yo pensaba que de pronto como adultos es difícil darnos cuenta de que el juego es una necesidad humana. De hecho es un producto humano, un producto cultural. O sea, si nosotros pensamos en la evolución de la especie, la pintura, el arte, el juego es algo que tiene que ver con lo social y con la cultura, ¿no? Entonces de ahí no podemos pensar la cultura ni la infancia sin juego. Esa es una cosa, ¿no? Creo que está muy mal ubicado o muy mal valorado, porque a veces pareciera que los niños necesitan agendar horas de juego para tener juego y es algo preocupante. Sí, porque justo eso te iba a decir, ¿no? O sea, como que no es lo mismo un juego libre a un juego incluso muy estructurado, ¿no? Que ya te compré Lego y ármalo, ya hice esto, pero solo así como en espacios así, y cualquier cosa que se están aburriendo es como de, como que de repente hay papás que les angustia muchísimo que sus hijos estén con tiempo libre. Sí, fíjate, es algo bien interesante, porque si pensamos en el desarrollo de los niños, o sea, en el desarrollo psíquico, ¿no? También social, también lo podemos pensar como social y miren, hasta psicomotriz, aunque no va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar ahorita, pensando desde el inconsciente. No, pero como psicoanalistas nosotros le damos un valor al juego porque tiene ahora sí que una función principal en el desarrollo simbólico de las personas, que obviamente empieza desde niños. O sea, no es lo mismo un juego en el que un niño está conociendo su cuerpo, por ejemplo, cuando están más chiquititos y que empiezan a moverse,
y pensar qué es lo que está el niño construyendo mientras juega. O sea, esto que dices es cómo el juego permite y favorece el desarrollo, ¿no? Psíquico o psicológico. De los niños. De los niños, o sea, es como una parte de estructural, se podría decir. Estructural, y que es un factor de decir hay una patología o podemos pensar en que algo no va bien en el desarrollo de un niño cuando un niño no puede jugar. Oye, por ejemplo, en eso yo tengo una duda. ¿A qué nos referimos con que un niño no puede jugar? O sea, yo como mamá, ¿qué podría decir? Ajá. Digo, porque hay niños que juegan más, obvio, ¿no? Hay niños que juegan más en silencio, más. Pero si yo estoy viendo a mi hijo, ¿cómo yo podría empezar a saber como de algo no está bien porque no lo estoy viendo jugar? Mira, hay diferentes momentos en la etapa de cómo van jugando los niños, por ejemplo. Un juego muy común en los chiquitos cuando empiezan, todavía incluso antes de jugar, es el de que avientan algo para que se los des. Y muchos papás se aburren y dicen, ya, por favor, ya suéltame. Pero si pensamos en la necesidad del niño, tiene que ver con poder tener en la cabeza que ese objeto que tiró no se perdió, que todavía existe. Ahora, digo, voy a usar ese ejemplo para pensar, ¿no? Que un niño pueda jugar de esa manera y se le regrese el objeto y uno ve que se ponen muy contentos, porque se ponen muy contentos cuando lo regresan. O sea, ellos ya saben qué va a pasar. ¿No? Exacto, ya saben qué va a pasar, eso es lo interesante. Ese es el desarrollo psíquico, ¿no? Yo ya sé, confío plenamente en que ese objeto que no estoy viendo en lo concreto sigue existiendo y que me lo van a regresar, ¿no? Si nosotros pensamos en ese niño cuando los papás se van, va a ser más probable que esos niños toleren por mayor tiempo, porque pues también tienen un límite de tiempo de tolerarlo, ¿no? O sea, también si me voy un mes y no le hablo y no nada, pues o sea, ese niño va a tener un problema, ¿no? De ansiedad, normal. Van a tener la seguridad de que sus papás no desaparecieron y que van a volver. Entonces va a ser un niño que se va a poder quedar con la nana, con la abuela, en la guardería, en la escuela, tranquilo. Si tiene esa seguridad, ¿no? Entonces, es un ejemplo para pensar qué es lo que se construye a partir del juego, que los niños no lo construyen solos, o sea, necesitan de otro que esté jugando con ellos normalmente, y cómo se va a ver reflejado después en otros ámbitos. Ahora, dependiendo del juego, yo puedo pensar en niños que juegan solos, que es normal que jueguen solos, niños que necesitan que otro los esté viendo, aunque no jueguen, ahora sí que nada más ahí, y que puedan estar jugando solos, y niños que también necesitan jugar con otros, ¿no? ¿Cómo me puedo yo preocupar? Si yo veo que a cierta edad mi hijo se pone muy nervioso cuando está jugando y deja el juego, yo me tengo que preguntar qué trae en la cabeza mientras juega que no pudo seguir jugando. O qué está pasando alrededor de él que no puede estar tranquilo jugando. Ya sea con amigos, solos, con alguien. Exactamente. Ahora, si yo veo a mi hijo que está en edad escolar y no puede jugar con amiguitos, eso ya es algo preocupante porque significa que no está pudiendo hacer un logro que también va a tener que ver después con el aprendizaje, que tiene que ver con estar con pares. O sea, ¿qué quiere decir esto? No tolera reglas, o sea, no tolera no ser el único, no tolera la frustración. O sea, para que yo pueda jugar con otros, yo tengo que aguantar que no soy el único, que hay reglas, que hay límites y que el otro también vale. O sea, que el otro también quiere ganar, no nada más yo. Pero es interesante esto que dices, ¿no, Sandra? Porque a veces se puede ver como, o sea, eso es lo enriquecedor de pensarlo analíticamente, ¿no? O desde el psicoanálisis y no dejar a los niños nada más así como, así es él, o ay, él es más introvertido, o él es más... O sea, como, sino porque aparte están en desarrollo, ¿no? No es que ya sean así. O sea, es algo que se va a ir exacto. formando y que el juego, ahorita que lo decías, es a través de lo cual lo van a formar. Sí, porque entonces... también, perdón, está también el otro lado, ¿no? O sea, como el así es y no pasa nada. O por el otro lado, que es como de un conflicto y en lo que ellos aprenden a manejarlo, también los papás de repente se pueden asustar, como de, es que pegó y ya entonces ya nunca sabe, va a saber, o tiene un problema, ¿no? O sea, ¿qué tanto el poder tolerar, ¿no? Que a lo mejor sí es algo como un poco de personalidad del niño, otra cosa que está aprendiendo, pero yo creo que ya cuando es mucho o muy constante por mucho tiempo es cuando ya nos puede como alarmar más, ¿no?
Sí, mira, yo pienso que justo es normal, ¿no? O sea, justamente lo que van aprendiendo, pues cómo aprende uno, ensayo y error. O sea, me va a tener que pasar algo para que alguien me diga esto no se hace y luego me duela perder a mis amigos para que yo quiera cambiar. ¿No? Esa es una. Pero si normalmente en las escuelitas es algo maravilloso, digo, si la maestra está conectada y atenta, también porque a veces no es así. Y les van diciendo a los papás, oye, pues yo lo que veo, no sé, es que el niño se está aislando, no por timidez, ¿no? Porque también hay cosas que son parte de la personalidad de uno. Piensa, a ver, uno no tiene que tener 20,000 amigos, con que tengas 1 o 2 buenos amigos, uno dice, bueno, sí lo puede hacer, ¿no? Y es parte de su personalidad ser un poco más reservado y tampoco está mal, está bien, ¿no? O niños que son más extrovertidos, también se vale, o niños que aparentemente tienen muchos amigos, pero no tienen un mejor amigo. Claro. Ahí es donde uno dice, algo está pasando, que este niño, quién sabe por qué, no puede hacer una amistad profunda, ¿no? Y cuando ya importan los amigos, porque la verdad es que al inicio no es tan así. O sea, llega un punto, uno lo ve, en el que los niños te empiezan a hablar más de un amiguito, de una amiguita, que son más afines, que pasan cosas juntos, y bueno, uno se va dando cuenta que ahí ya tienen un amigo, ¿no? Si un niño puede hacer eso, uno dice, bueno, a lo mejor su personalidad es así. Y también es tolerar como papás cuáles son las características de su hijo, ¿no? O sea, hay papás que son más extrovertidos y más abiertos, y a veces los niños no, y pues se les hace extraño a lo mejor. Pero si un niño puede tener un buen amigo y jugar durante un tiempo, aunque después no coincidan y digan, ya no juego, y después se reconcilien, o sea, son cosas normales. Sí, quizás aquí lo que sería, no sé si decirlo peligroso o el riesgo, que cuando ya se dice, es que él es así, como que obture, ¿no? El no pensar que puede estar pasando debajo de algo que sí requiera ser pensado de otra manera, como esto que tú decías, ¿no? Si hay un niño que no se relaciona con ninguno otro, y si ya se queda como, es que él es así, y coincide con que el papá es igual, ¿no? Aparte, entonces es como, igual que su papá. Si ya a veces, por poner un ejemplo, se queda así, ya se obtura, ¿no? Ya no da el espacio de pensar si pudiera haber algo más. Y eso es lo que a lo mejor es lo difícil, cómo distinguir, ¿no? Cuando los síntomas en los niños, porque yo pensaba que de adulto, pues uno también es difícil a veces identificar los síntomas, pero al menos tenemos la palabra, un pensamiento más desarrollado. Y en los niños de repente identificar síntomas, yo creo que a diferencia de los adultos, depende de los padres. Yo veo así como... Bueno, es que muchas veces no son los padres los que identifican los síntomas, es la escuela. O sea, justamente eso me refería yo. Qué importante, ¿verdad? También eso. Sí, cuando llegan a la escuela, normalmente es porque también ya es algo del desarrollo y exigencias que todos tenemos cuando vamos creciendo. Cada vez hay más exigencias, ¿no? Pues sí, así es la vida. Y uno se tiene que ir adaptando de cierta manera, ¿no? Entonces, en la escuela, cuando hay algo que salta mucho, normalmente es la escuela la que pone la atención. Ahora también, ojo, hay escuelas muy poco tolerantes al desarrollo. Sí. Y a los procesos y a los niños, exactamente. O sea, pedirle a un niño de la edad que sea que se quede sentado 5 horas sin moverse, atento a una misma actividad sin distraerse, bueno, me perdona, pero ni yo puedo, ¿eh? O sea, es mucho tiempo todo el turno, ¿no? Sí, es mucho tiempo. Toda la jornada. Hay escuelas más tolerantes con las características de los niños que toman en cuenta cuánto tiempo pueden estar en una actividad de cierta forma, cuánto tiempo requieren, etcétera, ¿no? Y ahí agrégale que además cada niño tiene sus características. O sea, hay niños más activos. Sí. Desde que nacen. Desde que están en la panza. Sí. Exactamente. Y esas ya son cosas, yo pienso constitucionales. Que constitucionales que uno tiene que poder ver y decir, bueno, estas son las características de mi hijo. Si es un niño más pasivo, me va a tocar como papá empujarlo a que sea más activo. Si es un niño más inquieto, me va a tocar como papá ayudarlo a poderse regular. Porque obviamente la autorregulación primero es que alguien me ayude a regularme durante el tiempo que requiera. Y si a esto le agregamos que la vida es complicada y hay subidas, bajadas, cambios, mudanzas, pérdidas, etcétera, normales, pues esto genera que los niños y los adultos seamos estables todo el tiempo. Y entonces, para pensar la técnica en la psicoterapia infantil, de ahí la importancia que sea a través del juego, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué veo yo como terapeuta infantil a través del juego?
Yo veo si el niño puede jugar, o sea, si está tranquilo suficientemente, ¿no? Porque también se requiere cierta ansiedad de traer algo en mente para poder jugar, ¿no? Y eso pues genera tensión. Suficientemente tranquilo para poder sentarse a jugar. Si no puede jugar, yo me pregunto, ¿por qué no puede jugar? ¿Dónde trae la cabeza? ¿Está preocupado por un problema? ¿Está demasiado ansioso? ¿Que el juego no le es suficiente? O sea, porque el juego también ayuda a bajar las ansiedades. La tensión. Y ayuda a elaborar los problemas. O sea, los niños entienden el mundo y lo van construyendo en su cabeza a partir del juego. Por eso es que es tan importante que los niños tengan tiempo de juego libre, como decías. Claro, y además, por ejemplo, ¿no? Que la televisión a veces está como muy, pues vista mal, ¿no? No solo es de que si está bien o mal ver la televisión, sino lo que no permite quizás cuando no hay más que eso, o sea, ¿no? Porque se requiere de que se aburran tantito para ver qué. Entonces, sí, a veces la televisión puede llegar a taponear a lo mejor eso, ¿no? Y eso dar ese espacio. Y también eso. Hay niños que están ansiosos porque están sobreestimulados. ¿Cómo puedes sobreestimular a un niño? Muchas actividades, no tiempo de descanso, no tiempo de ocio, mucha televisión. O sea, si tienen demasiados estímulos, como cualquier adulto, ¿en qué momento los procesas? Los niños procesan todo a partir del juego, bueno, también a partir del sueño, ¿no? Cuando soñamos también acomodamos cosas del día a día, se necesita, ¿no? Es una necesidad. Pero si un niño en la consulta está teniendo dificultades para jugar, uno normalmente se pregunta en eso, si es porque no puede conectar, porque también pasa que no pueden conectar con otro para jugar o no pueden conectar consigo mismos para jugar. O también puede ser que no le enseñaron a jugar. Es algo muy extraño, pero ¿cómo sería? Qué padre, ¿no? Los niños a jugar. Los niños aprenden a jugar con mamá y papá, ¿no? Y muchas veces no es mala onda, o sea, la vida así es muy compleja. Y si los papás no tienen un espacio de tiempo para jugar con los niños, bueno, entonces también uno dice, a ver, ¿cómo va a aprender este niño a jugar con otro? Sí, desde entrada ahí a lo mejor cómo se involucran los padres, ¿no? Con sus hijos. Y que muchas veces también está esa parte, ¿no? Como del decir, por ejemplo, que está teniendo problemas el niño, tanto escolares o de algún otro síntoma, digamos, y es como, no, pues los papás también tienen que checar qué onda con ellos, ¿no? O sea, hay una relación, siempre hay una correlación, digamos, como cuando los niños van a terapia con los padres, pero ahí cómo saber... ¿Qué fue primero? ¿Cómo saber? A veces yo creo que ha de pasar que va uno a terapia de adultos y de ahí te puede sugerir, oye, pues que tu hijo vaya, o sea, la terapeuta del adulto puede sugerirle, ¿no? Que el niño vaya, pero también luego pasa al revés, o sea, que a lo mejor va el niño y ahí salga con la recomendación de que más bien los padres o uno de ellos vaya a terapia. Mira, es algo bien interesante porque justo también en lo que uno va evaluando, o sea, obviamente uno ve cómo va el desarrollo del niño, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que está sucediendo, o sea, normalmente lo que uno como hace, dependiendo de la edad, ¿no? Pero hablando de niños, primero tener entrevistas con los papás. ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Cómo es el desarrollo de los niños? O sea, para saber si hubo un desarrollo que iba normal dentro de, pues, lo que es normal, parámetros, ¿no? O sea, no es un checklist. Cierto rango. Saber cuál es la tendencia del desarrollo del niño, ¿no? Hay niños que les toma más tiempo dar pasos. Y está bien, tampoco es de ir a prisa, ¿no? Pero de saber que ese es su ritmo, ¿no? Y hay niños que pueden llegar a tener cierto desarrollo hasta que algo puede suceder y que eso marque un cambio, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? De esta manera yo me doy cuenta si los síntomas que tiene que ver con algo que sucedió, ¿no? Que también no está en el control de todos. O sea, hay cosas que pasan en la vida, no sé, por ejemplo, ahorita las crisis económicas que hay, pues eso claro que a todo el mundo nos afecta, ¿no? La pandemia. La pandemia. Muy y que también muchos niños y adultos, o sea, ya pasaron cuántos años de que no estamos en aislamiento total y hay niños que recientemente están llegando con secuelas, adolescentes y adultos también, por la pandemia, ¿no? Entonces también es un poquito pensar en cuál es el espacio, el contexto tanto familiar más próximo como familiar, ahora sí que en la familia extensa y lo social, para ir entendiendo qué está pasando y también en las escuelas, ¿no? Claro.
Y eso es lo que nos va ayudando a pensar, a ver, esta situación de este niño, que a mí me preocuparía si tiene más de cierto tiempo extendiéndose, si es algo que va aumentando. O sea, no es lo mismo que de repente un niño no pueda dormir normal, que tenga miedos normales, pero si esto va aumentando. Como frecuencia e intensidad, ¿verdad? Exacto, a lo largo del tiempo. Y yo, papá, en vez de ver que se está calmando, que lo puedo consolar, al contrario, se va volviendo algo que ya no se puede manejar normalmente, yo ya me puedo preocupar. Okay. De pensar qué está pasando, que en vez de aminorarse y de tener un lapso normal, esto se está volviendo cada vez más grande, ¿no? Si se va presentando en más espacios. No es lo mismo que se presente solo con mamá y papá. Ahí yo pensaría que está pasando en el con vínculo. Mamá y papá. Con mamá y papá, que se presenta ahí, ¿no? Ajá. Y que no se presente con la abuelita, con los tíos en la escuela, que de repente los papás llegan como de... Son otros. Tengo otro hijo, ¿no? O sea, los de la escuela me dicen que es así y conmigo es así, o como muy heridos de, Oye, pero como... ¿por qué a mí no me hace caso y a la tía sí? Como últimamente, ¿no? Que se ha visto mucho como de, si tu hijo cuando llega se pone súper mal contigo, qué bueno, porque tiene un buen vínculo, ¿no? Y otra vez vi un reel que decía, uy, suertuda yo, ¿no? Así. Pero que es diferenciar, ¿no? Porque no es lo mismo que sí, a lo mejor pasó algo tensionante y llegaste tú y se pudo descargar, a que casi siempre cuando tú llegas, le detona. hay ajá, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el vínculo? Que a lo mejor se está volviendo la forma de relacionarse. O la forma de comunicar algo, ¿no? O sea, las emociones de los niños no saben por qué sienten las cosas, o sea, hay que ayudarles a entenderlo. Hay niños que ya tienen más desarrollo en identificar sus emociones y te pueden decir, estoy enojado, ¿no? O tal, me pasa tal cosa. Niños que no están tan sometidos con los papás para poder decir, a mí no me gusta esto, yo estoy enojado con esto, yo no quiero esto, no me haces caso. Niños que abiertamente te dicen cuál es su situación. Pero hay niños más sometidos que no pueden decirlo y que tienen otras formas de hacer las cosas, de mostrarlas. ¿Cómo es? Pues tirando cosas, rompiendo cosas, o sea, tienen una manera de expresar cómo se sienten. Claro. Ahora, también, si es algo que está pasando solo en la escuela, hay que pensar que tanto tiene que ver con algo que pase con los pares, con los amigos también, porque también pasa a veces. Pero sobre todo, cómo está la relación en casa, porque al final los papás son los más importantes para los niños. Sí. O sea, y de donde aprenden a relacionarse. Y de donde aprenden a relacionarse. Si en casa normalmente las cosas no se hablan, ¿por qué voy a esperar que mi hijo me diga qué quiere, qué siente, qué le pasa? Y que en la escuela diga cómo se siente y además se porte bien. O que sí se defiendan allá, ¿no? Pues defiéndete, hijo, defiéndete. Ah, pero en casa no permite. Ni se te ocurra, ¿no? Ahí Aquí es como no me aquí hablas mis así. chicharrones truenan, ¿no? Entonces, fíjate, yo, de repente, cuando me convertí en mamá, yo era muy intensa. Ya me estoy relajando. Pero, o sea, yo digo intensa porque Romina tendría como menos del año y yo ya estaba buscando escuelas, ¿verdad? Eres muy previsora. Sí. Secundarias. O sea, no alcanza a decir todo. La filosofía, la visión, los valores, cómo trabajan. Y en aquel entonces su primera fue un nido, que a mí me parece muy lindo, es Reggio Emilia. Pero bueno, al final concluí, y en compañía de mi analista, ¿no? Que al final uno le coloca a veces en la escuela, pues algo que quisiéramos dar nosotros, ¿no? Entonces, como sentir que uno encontrando la mejor escuela en donde va a sentirse acompañado y todo, ya le hicimos. Al final se llegó a concluir la institución principal va a ser uno, en el sentido de lo que uno le transmite a los hijos. Exacto. La institución, nuestras reglas, nuestros valores, nuestros límites, o como en psicoanálisis se le conoce, nuestra ley internalizada, o sea, es decir, cómo uno hasta dónde llega con los hijos, hasta dónde se les respeta, hasta dónde se les ve. Y a mí me relajó un buen eso, porque yo dije, es cierto, o sea, escuelas va a haber muchas, y yo siempre, como lo hablo también con mis amigas, todos vamos a elegir la que creemos que es la mejor. O sea, todos los papás creemos que nuestros hijos están en el mejor colegio. Todos, porque si no, no estarían ahí. Pero es lo mejor para qué, qué buscamos, para qué, desde dónde, y que al final tuve que mover ese lugar, la escuela para mí, y enfocarme más a mi familia, ¿no? O sea, a mi relación de pareja, a mi relación con mis hijas, y ya lo otro es como pues secundario, es un plus digamos. Que enriquece, pero va a enriquecer porque es diferente.
Ahora, yo entiendo... Lo que permite una escuela. Sí, que hay preocupaciones hasta por la situación actual, ¿no? Y decir, a ver, ¿a qué cosas yo, dentro de lo que puedo controlar, quiero que mi hijo tenga contacto en este momento de la vida, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que eso ya no se va a poder. Sí, y él va a decidir. Bueno, y hasta... Pues, sí, claro. Sí. O ya quién? no, pues, ¿quién nos va a ayudar? ¿Cómo le hacemos? Y que lo único que van a tener los hijos es lo que se les transmite en Exacto, casa. es a lo que voy. Un niño que se puede defender y que puede decir que no es alguien que siente valorada su palabra, su punto de vista, si quiere, y sus necesidades. Fíjate, ahorita que... Anoten, papás. Anótele. ¿Qué es la crianza respetuosa para mí? No es la manera de decir las cosas. Es si yo respeto las necesidades de mi hijo. Y mi hijo necesita reglas, mi hijo necesita límites, mi hijo necesita aprender a frustrarse, también a tener satisfacciones y momentos de jugar, cariño, a conectar, momentos de descanso, de jugar, de conectar, y también momentos en los que papá y mamá dicen, ¿sabes qué? Ahorita no, porque yo necesito un espacio para mí. Si yo, papá, puedo hacer eso, lo que le transmito a mi hijo no es abandono, ni que está solo, ni mucho menos. Es que todos necesitamos un espacio. Claro. Y él también. Entonces, son cosas que de pronto a mí me parece que es de donde se distingue si es más una necesidad del niño o una necesidad de los papás. Es precisamente esa. Yo cuando veo un niño, yo pienso, a ver, este niño dentro de todo es algo que va a poder elaborar él solo, sí o no. O es algo que necesita que sus papás acomoden entre ellos, o es una ansiedad de mamá, o es una ansiedad de papá, o es algo que tiene que ver con lo que está sucediendo en la familia. Y lo que también sirve para los niños, es decir, el niño no es el problema. El problema, porque muchas veces así se lleva a los niños, como si ellos fueran el problema y se les coloca que el único síntoma y lo único que está pasando... Mal en la familia. Todo estaría bien en la familia si no se tuviera eso, ¿no? Y si también el niño no eso fuera es así. puede ser una agresión para los niños, porque los niños, si uno como terapeuta los toma a sabiendas que lo que le está pasando tiene más que ver con los papás, con una dinámica, con que se están peleando, con que usan al niño como moneda de cambio, porque también pasa, Claro. que se pelean a través del niño, que hacen manejos a través del niño. Sí. Lo que yo estaría haciendo es confirmarle al niño que el problema es él y quitándole su lugar como sujeto. Entonces, para Qué mí es una fuerte. responsabilidad muy grande precisamente diferenciar qué cosas sí tienen que ver con el niño, qué cosas tienen que ver con los papás y que cada quien se haga bolas con sus cosas. Sandra, de eso una pregunta, o sea, ¿hay manera de que a los padres, pensando ahorita en un escenario, ¿no? Que hay conflictos, no sé, en una familia, ¿cómo saber como padres quién acudir a terapia? O sea, ¿cómo saber cuándo llevar yo a mi hijo o cuándo mejor yo tomo? Yo creo que para eso, a mí me parece que los papás también tienen que confiar un poquito en su intuición. Si están muy desconectados de los hijos porque están conectados en sus problemas, que es humano, también, tranquilos. No pasa nada. Escuchar a otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, la escuela, si la escuela me está diciendo que algo pasa y yo confío en la escuela porque yo la elegí, ¿no? También, si a mi hijo le estaba yendo bien en esa escuela y de repente no, yo sí tengo que pensar, ¿qué cambió? Primero confiar en que lo que le están diciendo, ¿verdad? Tener la apertura de escucha. Y no sentirlo como un ataque, ni como una crítica, ni como una seña de que algo están fallando. Porque también yo pensaba que muchas veces es difícil hacerlo si yo me coloco como el centro de lo que está pasando y se me olvida que lo que están diciéndome es por el bien de mi hijo. No para decir que yo lo estoy haciendo mal, sino para ayudarle al hijo. ¿No? Sí, yo pienso que esa es una de las cosas más difíciles para los papás, o sea, sí. Que les duele el niño y no su ideal de papá, mamá, Claro. que entiendo que es un asunto y que si yo me doy cuenta que me está doliendo más sentir que yo algo hice mal, entonces yo ahí debería pensar, entonces la que necesite la terapia soy yo. Claro, sí. Y ya de ahí, si mi hijo también necesita, bueno, ya es otro rollo, ¿no? Claro. Yo muchas veces como que, bueno, cuando a mí me preguntan, pues yo trabajo con las mamás, ¿no? Y con los papás. Sí, claro. Y muchas veces como que es, mira, si tienes dudas, mejor llévalos, pero también como dices, ¿no? También ver con quién lo llevas. Porque también hay muchas veces, ¿no? Ahorita que hay tanto sobrediagnóstico, tanto no sé qué. Etiquetas.
Ajá, ¿no? Entre que a lo mejor puede que esto que vas diciendo, ¿no? O sea, no, perdón, que tanto el terapeuta puede distinguir entre, no, es la familia, es el niño, y también que tanto, pues también es negocio, ¿no? Muchas veces. Y que también poder ver con quién se lleva y entonces, ¿no? Poder decir como de, ay, sí es cierto, era yo, ¿no? Mejor era yo y mejor trabajo yo y el niño va bien con que tú cambies estas cosas que a lo mejor lo están angustiando, pues se va, o está expresando el síntoma, ¿no? Pero que también poder tener como esa parte de, bueno, si estoy muy angustiada porque sí veo, me están diciendo la escuela, está en la casa, y no logro identificar, bueno, pues incluso hasta vamos a una evaluación juntos, ¿no? De familia, que se vale poder decir y que también se me hace lindo como papás poder irle enseñando incluso eso a los niños, ¿no? Si no te sientes bien, porque yo he escuchado como de repente, ¿cómo lo voy a llevar? Se va a sentir que está mal, ¿no? Ay, no. A mí es lo contrario, se me hacía como, o sea, una mamá muy angustiada de que, es que ¿cómo le explico que él no está mal, no? Como al contrario, es como decir, no te estás sintiendo algo raro, te estás sintiendo mal, ve, hay alguien que te puede acompañar, que te puede ayudar, que te puede, ya sea al niño, a los papás o a la familia, todos, ¿no? Pero fíjate, es que ahí es sentir que... Como una proyección, ¿no? Se me hizo. Pero como una calificación. Sí, como una calificación. Como una calificación, o sea, cuando no es así, a ver, mal nos podemos sentir todos. Si tenemos un duelo, lo raro sería que no nos sintiéramos mal, ¿no? O sea, que nada cambiara, como que no me importara. Son cosas que de pronto yo creo que tienen que ver más con expectativas y autoexigencias de los papás, de las mamás, que con otra cosa y que se les atora para poder pensarlo, ¿no? Muchos papás llegan con culpa a las evaluaciones con los niños, porque es como que yo algo estoy haciendo mal. Y bueno, a ver, la culpa sirve si es para reparar. Claro. ¿No? De decir, bueno, y más que culpa, responsabilidad. Y además ya llegaron ahí, ¿no? Exacto. Hay quienes por su propia imagen, no toleran y no llegan nunca. Hasta que lo de la escuela, me ha pasado, Ya condicional. es condicional. Si tú no llevas a tu hijo a terapia, yo ya no puedo continuar haciéndome responsable de ellos. Ahora, son casos muy graves en los que los niños o los adolescentes no están pudiendo ser contenidos por una institución. Porque claro. Así como dijiste, la primera institución de contención son los papás, ¿no? Ahora pueden pasar cosas, yo también pienso que es humano, ¿no? Que a veces los papás no puedan, que también ellos pasan por cosas difíciles y que en ocasiones no es que no quieran, sino que no pueden hacer ciertas funciones con sus hijos. Y también uno eso lo va viendo. Cuando uno ve el desarrollo y tú dices, a ver, es que algo pasó aquí, que de repente algo se fue para atrás, o sea, no es algo que ya viene desde antes, ¿no? Fue una situación que sucedió. Uno trata de ser comprensivo, porque además el trabajo de un terapeuta nunca es juzgar, al contrario, es entender, ayudarle a entender al otro para que pueda hacer cambios. Y cambios que tengan que ver con que ellos se comprenden, con que van arreglando o acomodando el conflicto interno, y a partir de ahí los cambios salen naturales, ¿no? No es un esfuerzo diario. Bueno, en un inicio a lo mejor sí, pero ya después se va haciendo más natural. Y tiene que ver también con esto. O sea, en una evaluación primero es entrevista con los papás para entender también qué lugar ocupa el niño en la familia. O sea, inconscientemente, ¿no? Y conscientemente, las dos cosas. ¿Cómo está la familia? ¿Cuál es su situación actual? Porque también uno tiene que tener en cuenta el contexto. Si hay una situación económica difícil, pues claro que los papás no son los mismos. Sí, o ahí puede haber a lo mejor una desconexión, no en mala onda, ¿no? Sino como están tan ocupada la cabeza en cómo salir adelante, en cómo pagarle al banco, en ahora qué hacer. Cómo dar de comer, cómo tener la casa. Sí, claro, cosas. No es porque les valga, ¿no? Exacto. Y ahorita escuchándote, Sandra, a mí se me hizo muy padre cuando tú dices, bueno, ya que llegan a terapia y también es ayudar al niño, pues también uno dejarse ayudar, o sea, no ver como padres que llevo a mi hijo a terapia por una falla mía solamente y entonces eso yo ya la culpa para no reparar, sino para obturar, sino decir, pues también darse uno chance, ¿no? O sea, qué padre que hay estos espacios en donde le van a ayudar a mi hijo o hija a elaborar algo que se me salió a mí de las manos, ¿no? Algo que me perdí o que no entendí y que eso también da la oportunidad de verse uno. O sea, yo creo que también eso nos puede enriquecer como papás también, que no estamos viendo.
Sí, porque en realidad cuando uno evalúa a los hijos de los papás que los llevan, pues uno sí está viendo a los niños, está viendo a estos papás, pero una pregunta muy importante que al menos yo cuido es preguntarle a estos papás cómo están. ¿Cómo están con lo que le pasa a su hijo? ¿Cómo están en general? ¿No? O sea, ¿qué cabeza traen estos papás ahorita? Porque a veces lo que uno hace como terapeuta es ayudar un poco a contener a los niños, a que se puedan entender, a que los papás entiendan cuál es la necesidad y el mensaje de este síntoma para los papás, ¿no? Como que les querrá decir, ¿verdad? Ajá, por así decirlo, qué es lo que no está entendiendo el niño, qué es lo que no se le está explicando claramente, porque además los niños son, mira, inteligentes, observadores, sensibles, claro, perceptivos, muy perceptivos, ¿no? Y además en todo están. Una cosa también que luego uno va viendo es que el mundo adulto puede llegar a subestimar a los niños. Porque están chiquitos, no se dan cuenta. Exacto, como si no tuvieran ojos, oídos. Sí. O que se sienten cosas que están pasando, ¿no? Exacto, o sea, a ver, si yo a veces de terapeuta, yo he llegado a los papás que les digo, es muy evidente que hay una tensión entre ustedes. O sea, si yo me doy cuenta, claro, y los acabo de conocer, ¿tú crees que el niño no lo siente? Sí. No sabe por qué. Y a lo mejor no le toca saberlo porque son cosas entre parejas, ¿no? Pero a un niño eso lo pone ansioso. Porque los niños lo que van a hacer después es a imaginar y a sentirse en medio de una pelea si los papás no saben separar. Claro. ¿No? Y que yo le diría también a los papás, ¿no? Como esta parte, digo, a mí me tocó llevar a mi hijo el grande a terapia y entrábamos con él, ¿no? A veces mi esposo, a veces yo. Y me acuerdo que a veces llegaba mi esposo y me decía como de, y yo le decía, ¿no? Como que, ¿qué pasó? Y él me decía, pues solo jugamos. Y yo, pero a ver, ¿qué pasó en el juego? Y ya me decía yo, claro, y cuando yo entraba, para mí era muy obvio, ¿verdad? Bueno, según yo. Sí. Pero como esta parte, ¿no? Que muchas veces lo que decías desde el principio, ¿no? Que a veces también que tanto es poder confiar y poder ir viendo, ¿no? Si mi hijo está avanzando, tener una tolerancia, porque también hay muchos papás que claro y hay que procesos, también. En el mismo proceso y son parte de... Hay veces que uno necesita dar un paso para atrás como adulto, niño, adolescente, para dar uno para adelante. Claro. Y luego dicen, no, va peor, ¿no? Sí. No, ya, ¿para qué? ¿No? Y que también eso, ¿no? A lo mejor sentirse con la libertad de preguntar, ¿no? O sea, oye, lo estoy viendo así, ¿qué está pasando? Oye, es que solo está jugando, es que está... O sea, como que también poder tener la comunicación, porque yo también he visto algunos papás, ¿no? Que es como de, pero sí puedo decir, no le puedo preguntar cómo funciona. Entonces, pues claro, ¿no? Son parte del proceso, o sea, aunque no sea su proceso, pero es parte, porque pues son los papás y son los encargados de poder acompañar al niño, ¿no? Entonces que también podamos tener también esta paciencia, preguntar, ver y tolerar que sí, ¿no? Los niños van a jugar y así es como ellos... Porque son niños, Caro. Porque son niños. Si yo espero que un niño actúe como un adulto... No, pues estamos mal. Desde ahí yo no estoy conectado con qué es un niño, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus formas de comunicación, ¿no? Y también para eso ayuda la terapia con los niños cuando se hace algo vincular, por ejemplo, ¿no? A poder entender y poder parar a jugar con los niños, porque miren, el juego es sanador en sí mismo, ¿no? Ahora, hay juego con el terapeuta que nos entrenamos, digamos, para entender qué es lo que quiere decir lo que el niño está jugando, o sea, para podernos comunicar con ellos. Y el niño, a propósito de esto de que cómo le digo porque va a pensar que está mal, es como ponerle un switch. Si yo le digo a un niño, vas a ir con una maestra, el niño va a creer que va a ir a que lo enseñen, ¿no? Y no es así. Eso ya es un estorbo para la psicoterapia. Si yo le digo a un niño, yo te llevo con alguien que se dedica a ayudar a las personas con lo que siente, con los problemas que tienen, con lo que te preocupa, porque te veo triste, veo que no estás como siempre, o sea, lo que sea que sea la situación, los niños tienen la inteligencia suficiente para decir, entonces voy a que me ayuden. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que los niños en su juego muestran en que necesitan ayuda. Claro. Pues bueno, Caro, ya se nos fue el tiempo. Se nos acabó. Muchas gracias. Sí, es un tema que da para mucho, pero bueno, para que todos los papás, ¿no? Que a partir de esto que les compartimos hoy, pues la invitación sería tratar de resignificar qué es esto de la terapia para niños y más allá de sentir como desde la falla,
pues que lo vean como una oportunidad de crecimiento para ambos, ¿no? Tanto para niños como para padres. Y pues bueno, pues muchas gracias de nuevo, Sandra. Muchas gracias. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Bye.